Kotob min moksot aoktratb mekrub done. ¿Y yo? ¿Qué dice la peñíscola? ¿Cómo estamos? Pues aquí que estaba intentando descifrar lo que dice un manual de cómo hacer un flip legendario, pero sinceramente las instrucciones o este manual no está en español. Así que yo esto no lo entiendo. El flip me lo tendré que inventar. Ya está, no queda otra. Pero bueno, de este tipo de manuales no entiendo, pero sí que entiendo de cómo hacer manuals. Para quien no lo sepa, hacer un manual consiste en aguantar el equilibrio con las ruedas traseras del skate sin tocar los ejes de delante ni el tail con el suelo. Ya expliqué en su día cómo hacer manuals, pero aún me encuentro personas que tienen problemas para hacerlos. Así que en este vídeo voy a condensar el contenido que he hecho a priori de otros vídeos explicando cómo hacer manual y voy a incluir el contenido de cómo hacer el manual en el suelo hasta cómo hacer ollie manual, para que lo tengáis todo en este vídeo. No sé, desde aquí vamos a hacer poco, Desde aquí vamos a hacer poco. Anda, coge tu skate que nos vamos a la calle. Lo principal es encontrar un sitio con suelo bueno y que esté tranquilo, ¿vale? Una vez hayamos hecho eso, tenemos que poner el peso y el equilibrio en las ruedas traseras, ¿vale? Pero eso no quiere decir que nos echemos todo para atrás, sino el equilibrio en las ruedas traseras y aguantamos el equilibrio de manera que ni el tail ni las ruedas de delante toquen el suelo. Para eso nos podemos ayudar de los brazos, como estoy haciendo en el vídeo, y de la pierna delantera, ya que si la subimos demasiado tocará el tail en el suelo, pero si la bajamos más de la cuenta tocará el eje delantero con el suelo. En resumen, no nos echamos ni muy hacia adelante para que los ejes delanteros no toquen el suelo, ni muy hacia atrás para no caernos hacia atrás ni que el tail toque el suelo. Si nos echamos demasiado hacia atrás, lo que pasa es esto, o también levantamos demasiado la pierna delantera. Y eso no lo queremos, no queremos que toque el tail con el suelo. Lo que estaba haciendo al llegar a la plaza es aguantar el manual cada vez más y más. Es decir, empezaba por aguantarlo 2 segundos, después 4, después 6 y así hasta que tenga un manual sólido. Así que bueno, ya que lo hemos practicado en parado, vamos a hacerlo en movimiento. Si hay alguien que le esté dando al manual de primeras en movimiento, no os preocupéis, que en movimiento es mucho más fácil. Por cierto, estos manuales que estoy haciendo yo son en Switch. Recordad que yo soy regular. Y digo, bueno, vamos a hacerlo en Switch por si hay algún goofy viendo el vídeo. Vale, lo que vamos a hacer para tener un manual en condiciones es primero el mismo proceso que hemos hecho estando parado. Primero aguantar 2 segundos, como hemos hecho aquí ahora mismo, y después vamos a intentar hacer 4 segundos, ¿vale? Después 6 y así hasta que tengamos un buen manual consistente y contundente, que es nuestro objetivo. Digo 2, 4, 6 segundos como manera orientativa, como ejemplos, pero
cada uno tiene su ritmo y su flow de aprendizaje. Así que si quizá empezar para ti con 2 segundos es mucho, pues empieza con 1 y después con 2 y después con 3 en lugar de ir de 2 en 2. Ya está. O si de 1 en 1 o de 2 en 2 es poco, pues ve de 3 en 3. A ver, esto no es tan fácil como se ve en el vídeo. Lo que pasa es que yo lo estoy haciendo primero de 2 segundos, después de 4, después de 6, por apoyar mi explicación con ejemplos, pero para hacer un manual tan largo como el que acabo de hacer requiere bastantes horas y bastantes días también. Pero bueno, es el camino del éxito como skater. Que lo del contador no es una fórmula, hay más fórmulas de mejorar tu manual. Por ejemplo, haciendo distancias de manual. Por ejemplo, esta manchita de manual, ¿vale? Esa línea gris de manual. Otra línea gris de manual. Y esta también de manual. Vale, pues pongo la cámara en otro lado para que sea lo que estoy haciendo de manual. ¿Ves? Es esta línea. La hago de manual, después otra vez. Parece que es poco, pero en realidad con estas pequeñas cosas se alcanza una mejora. Ya que nos hemos hecho la rayita de gris, vamos a hacernos una loseta del suelo en el que estamos patinando, como ahora. Y luego lo que vamos a hacer es hacernos una loseta más la raya gris. Tenemos siempre que superar nuestra última puntuación, como si fuese un videojuego. En caso de que en la plaza no haya líneas, podemos poner cinta adhesiva o algo que nos sirva de referencia para recorrer una cierta distancia de manual. En fin, todo es echarle imaginación. Después de haber hecho nuestros manuals, las pegatinas que hemos utilizado para hacer los manuals las quitamos de ahí y el crimen perfecto. Aquí no hemos estado, aquí nadie ha hecho manual ni nada. Lo que quiero decir con esto es que dejemos la plaza limpia. Hay que intentar mantener una buena reputación y que nuestra reputación de skaters no se vea manchada. 0 estrellas en el GTA. Guay. Pues ya que tenemos un buen manual en el suelo, vamos a hacerlo con ollie. Lo principal es encontrar un bordillo que lleguemos sin problemas. Yo he elegido este porque me parece bastante fácil y bajo. Lo que tienes que hacer es un ollie y caer con las ruedas traseras. Y una vez en el bordillo, aguantar como si fuese un manual en el suelo. A ver, se dice muy rápido, pero luego hacer el truco no es tan fácil. Requiere mucha técnica y práctica, que todo el que lo intenta y tiene intención de hacerlo, al final lo acaba sacando, de una manera o de otra. Yo te animo a que lo intentes hasta que te salga siempre o casi siempre, que siempre haya alguna vez que se falla, como me ha pasado a mí ahora al principio, que he fallado el truco, o ahora también que lo fallo. Todos somos humanos, no somos máquinas. Otro aspecto a destacar de los ollie manual es la velocidad. Si nuestra velocidad es lenta, tenemos que aguantar más el manual encima del bordillo, por lo que es más difícil. Pero si vamos rápido, es como un toca y vete. Si nuestra velocidad es alta, es subirnos, aguantar un poco y salir. La verdad es que es un truco muy chulo. Yo cuando los aprendí quería hacer ollie manual en todos lados. Estuve pensando que tenía un grave problema de adicción a los ollie manuals. Y me parece que hoy en día sigo arrastrando ese problema. Hay que superarse, por lo tanto no nos podemos quedar en este módulo solamente. Si lo tenemos bajo control, podemos probar
en otros módulos más altos y largos, como este, en el que hace falta un buen OLI y un buen manual. Ha llegado la hora de decirte que todo lo bueno se acaba. No obstante, esto no es un final definitivo, sino que es el comienzo absoluto de tus OLI manuals y combinaciones con el mismo truco. Recordarte que si tienes alguna duda, déjame en los comentarios y te responderé tan pronto como me sea posible. Antes de terminar el vídeo, te voy a pedir que si te ha molado el vídeo, le des a un me gusta. Te lo agradezco de corazón. Si conoces a alguien que le puede interesar o ser de ayuda, compárteselo, que yo también te lo agradezco. También te agradecería que te suscribieses a mi canal. Como siempre, nos vemos patinando. Potser esto pipea. Esto no me lo traduce ni ChatGPT, tío.